veo que ahí lo pusieron. Ahí está, bien, gracias. Entonces, lo que estamos diciendo con respecto a la clasificación arancelaria, ¿no? Este proceso que vamos a estar realizando a través de una estructura, un modelo, una metodología que se denomina decimos, sistematización, y que, ahí vamos a admitir, lo que hace es permitirme identificar a la mercadería a nivel internacional con números o letras. ¿Cómo está compuesto ese, decimos, código de la posición arancelaria de los productos? Bueno, nosotros vamos a ver que dentro del nomenclador tendremos secciones, luego capítulos, partidas, subpartidas regionales y último, lo que se denomina ítem. Esto hace posible que en nuestro país, en Argentina, tengamos una estructura de 11 números y una letra final que es un código verificador. Ahora, los 6 primeros números permiten que en todo el mundo, ¿sí?, cada uno de nosotros que conformamos esa agrupación que es la Organización Mundial de Aduanas, identifiquemos la mercadería. Y cuando nosotros hablamos de esta estructura del nomenclador, si bien nosotros acá no vamos a estar haciendo ejercicios de clasificación arancelaria, les vamos a dar, ¿sí?, además de esto que tienen en el módulo bibliográfico, una estructura de cómo se hace y qué es lo que puedo hacer, dónde puedo ver esa posición arancelaria si es que no tengo el nomenclador en formato impreso. Bueno, hay muchas herramientas que me permiten. Por ejemplo, una de las herramientas está en lo que nosotros denominamos CIBUCE, ¿no?, el Centro de Información de la Ventanilla de Comercio Exterior. Y eso me posibilita, ¿sí?, la aplicación y la utilización, no solamente de esto, de clasificar la mercadería, sino también de encontrar allí normativa referida a este proceso o a todo lo que nosotros conocemos como la tarea de la Operatoria del Comercio Internacional. Hola César, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Acá con dificultades tecnológicas, pero bueno, sin poder compartir pantalla más que nada por esta situación. Así que vamos a ver cómo hacemos y cómo seguimos. Listo, ¿me escuchan bien? Entonces, yo escucho bajito, pero no sé el resto. Sí, bajito. Sí, se escucha bajo. Bien. Somos complicados, tenemos problemas. Hay que ajustar un poco ahí el sonido. Bueno, entonces, esto que decíamos, ¿no? En esa página, ¿sí?, que después les dejamos para que ustedes la puedan chequear, CIBUCE, van a poder encontrar, ¿no?, y realizar la búsqueda, ¿no?, poner el nombre de esa mercadería, de ese producto, y quizás ahí tenemos nosotros la posibilidad de ver esta estructura de lo que decíamos recién, ¿no?, el nomenclador arancelario. ¿Qué es lo que sucede? A partir del año 95, nosotros estamos utilizando el nomenclador común del Mercosur. Antes, ¿sí?, aplicábamos lo que se conocía otros nomencladores que estaban, ¿sí?, derivados de este sistema armonizado, que nosotros denominamos el sistema armonizado de codificación y clasificación de mercadería, designación y clasificación de mercadería. ¿Y qué nos permitió, ¿no?, decimos, este consejo que elaboró este sistema armonizado? Bueno, poder identificar de manera, ¿sí?, internacional a los productos. Como les decíamos, ¿no?, tenemos las divisiones de estructura de este nomenclador en secciones, luego tenemos los capítulos, siguen las partidas y las subpartidas. Y con esas primeras, dijimos, 6, ¿sí?, con esos primeros 6 dígitos, nosotros podemos identificar a una mercadería internacionalmente. Y volvemos sobre el concepto de mercadería. Recuerdan ustedes que nosotros habíamos estado hablando de esa definición que da el Código Aduanero. Eso que cuando nosotros hablábamos de mercadería decíamos que era todo objeto
susceptible de ser importado o exportado. ¿Y por qué no incluíamos ahí también esa consideración de los servicios? ¿O por qué considerábamos objeto a algo corpóreo, un bien físico, y no también esa posibilidad de exportación e importación de servicios que vemos es un gran porcentaje de ese movimiento del comercio exterior? Bueno, principalmente, ¿dónde está ese inconveniente o ese problema? Es dentro del código, dentro del código aduanero, no, dentro del nomenclador arancelario. Esto era lo que nosotros habíamos estado hablando. Y que si bien a partir del año 98 una ley incorpora, ¿no?, a los efectos aduaneros lo que considera las locaciones y prestaciones de servicio, los derechos de autor y la propiedad intelectual, todavía tenemos algún inconveniente para poder clasificar arancelariamente esos distintos servicios dentro de ese nomenclador. No tenemos esa posibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de decimos, este proceso que se realiza, que es la codificación de la mercadería, al que nosotros denominamos clasificación arancelaria, y que tiene como finalidad establecerme cuáles serán los derechos o tasas que se van a abonar por el movimiento de esas mercaderías, cuáles serán los beneficios que se puedan recibir por haber hecho esas operaciones de importación o exportación. Nosotros vamos a hacer esta tarea, ¿sí?, a través de quien es nuestro representante, dijimos, el despachante de aduana, pero los responsables serán los importadores o exportadores, porque serán quienes están suministrando toda esa información, todos esos datos relativos a esos productos, para que finalmente estos puedan clasificarse. Y dentro de las secciones, que son 21 las que tenemos en este nomenclador común del Mercosur, va a haber una, decimos, orientación o una agrupación de mercaderías en una cuestión que está determinada en primera instancia por los diferentes reinos. Entonces vamos a tener en la sección 1 reino animal, luego reino vegetal, luego reino mineral, y luego vamos a ir incorporando a los otros, ¿sí?, a las otras secciones, las otras mercaderías, de acuerdo, ¿sí?, a esto que nosotros denominamos la posibilidad de ver cuáles son sus características esenciales, cuál es su composición o cuál es su grado, ¿sí?, de manufactura. ¿Cuántas dijimos que hay en total secciones? 21 secciones. Luego nosotros seguimos con los capítulos, ¿sí? Ahí en los capítulos, que estamos en 99 capítulos, vamos a tener también esa posibilidad de, con estos dos primeros dígitos, identificar algunas mercaderías. Con las mercaderías en los capítulos vamos a seguir hacia la partida y la subpartida, y estos 6 dígitos son los que nosotros decimos podemos utilizar de modo internacional para finalmente ver de qué se trata. ¿Esto es lo único que hay? Bueno, son números y una estructura que describe a los distintos grupos de mercadería. No, también este nomenclador tiene una estructura legal, y esa estructura legal está dada por notas o reglas, ¿sí? Notas legales, notas explicativas y reglas que nosotros denominamos reglas generales, que se encuentran al inicio de cada uno de estos distintos sectores que mencionábamos, ¿no? Al inicio de la sección, al inicio del capítulo, de la partida, de la subpartida. ¿Y para qué sirven, ¿sí?, esas distintas notas o reglas? Para orientarme en esa clasificación, en ese proceso, en esa tarea, para que nosotros podamos ver si esa mercadería está considerada en ese lugar o debe considerarse en otro. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en esta, decimos, sección 1, que es el reino animal? Bueno, en una de esas notas dice que
ahí van a estar ubicados todos los animales vivos, ¿sí? Excepto, y entonces ahí tendré que ver, excepto qué, y a dónde me está dirigiendo para poder ubicar, por ejemplo, a los peces, quizás no en ese capítulo, sino en otro, no en ese capítulo 1, sino en el capítulo 3. Entonces, de esto se trata, esa estructura legal que me brinda información y que está dentro de esto que es el nomenclador común del Mercosur, que nosotros utilizamos actualmente y que me permite realizar toda esta tarea que es la clasificación arancelaria. César, no Capítulo y sé sección si son lo mismo. solucionaste ahí, ¿querés agregar algo con respecto? Dale, perdón. No, perdón, creo que va con delay. No, Perdón, preguntaba si ahí capítulo y sección son lo Ajá. mismo. No. No, las secciones son los principales rubros que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, dijimos, son 21 secciones que tenemos, ¿no? Dentro de esas secciones, por ejemplo, dentro de la 1 a la 5, de estas que nosotros podemos mencionar, vamos a tener, ¿sí? Algunos capítulos, ¿sí? Y en la sección 1, donde nosotros hablamos de animales vivos, tenemos capítulos de 1 a 5, ¿sí? Y después vamos a ir, por ejemplo, en la sección 2, nosotros vamos a tener ya distintos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, los capítulos que van del 6 a 14, y estamos hablando ya no del reino animal, sino del reino vegetal. Entonces, ¿cómo está separado? ¿Cómo está integrado? Vamos a hacer algo, dejarles disponible para que ustedes puedan verlo, no es a título de estudio y profundización, porque como decíamos, no vamos a clasificar mercadería en este curso, pero para que ustedes puedan ver cuál es la estructura, les vamos a dejar el índice, o los primeros capítulos ahí para que lo puedan ver. ¿Cómo? ¿No? Porque ustedes pueden ver acá un gráfico, o en esta presentación que corresponde a este módulo pueden ver un gráfico de esa clasificación arancelaria, pero es bueno tener enfrente ese material. Entonces, para que yo pueda entender, las secciones me van a estar dividiendo, primero que nada, en el nomenclador, en esto que decíamos, ¿no? Primero los reinos, luego las características que hacen a esa estructura o esa composición de la mercadería, luego iremos incorporando, ¿sí? Lo que son las manufacturas y los distintos componentes, y dentro de cada una de esas secciones va a estar abarcado el capítulo, la partida, la subpartida regional y finalmente el ítem que forma algo propio de nuestro país. Como yo decía, ¿no? En las secciones de 1 a 5 vamos a ver primero que nada los tres reinos, reino animal, vegetal y mineral, y vamos a estar considerando si alguno de estos distintos grupos de mercadería tiene algún proceso también, porque ahí decimos en la sección 1 hablamos de animales vivos, pero no siempre nosotros vamos a estar frente a la posibilidad de la comercialización de animales vivos, sino pueden tener alguna otra forma o alguna estructura de presentación, como podemos ver, congelados, disecados, elaborados. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a ir? Ya no vamos a ir ahí, a estos capítulos del 1 al 5, sino seguramente podemos ir a otros, y los derivados, ¿no? Las grasas, los aceites provenientes de estos distintos animales, ¿dónde los vamos a ubicar? Bueno, les vamos a dejar disponible ahí en el aula para que puedan ver cómo es esta estructura de nomenclador y esa forma que tiene para que nosotros nos ubiquemos con lo que nosotros decíamos la estructura legal, ¿no? Esas notas, esas reglas que me permitirán ubicar la mercadería en un espacio, en un lugar. Esta tarea que hacen los despachantes de aduana para clasificar la mercadería es una tarea ardua y requiere del conocimiento de los productos, requiere que tengan información, por eso muchas veces recurren a muestras, a folletería, a consultas sobre el proceso productivo, cantidades de materiales involucrados, porque lo que se está estableciendo es un código
que va a estar dentro de lo que nosotros denominamos la solicitud de destinación aduanera para que esa mercadería pueda ser importada o exportada, y sobre la que se aplicarán, como decimos siempre, derechos o tasas correspondientes según la operación. Entonces, debemos ser exactos, ¿sí? La inexactitud, o lo que decimos, una declaración jurada de destinación aduanera inexacta, tiene, ¿sí?, como corolario la aplicación de sanciones, multas y diversidad de cuestiones que no queremos que sucedan, menos si somos esto que decimos, ¿no?, importadores y exportadores, que queremos ejercer esto como algo habitual. Entonces, en esa solidaria responsabilidad que tienen despachante y los importadores o exportadores, tiene que estar esa, decimos, esa posibilidad de conocimiento y una buena clasificación de los productos. Y cuando hablamos de clasificación arancelaria, también vamos a ver que esta actividad se hace a través de un sistema informático. El sistema informático actual es el sistema informático Malvina, ¿sí?, al que acceden los despachantes de aduana y en el que tendrán que volcar la información correspondiente, ¿sí?, cuando hacen esa solicitud de destinación aduanera, sea en representación de una operación de importación o de exportación. ¿Qué es lo que sucede cuando se hace esto? ¿Sí? Lo que se va a conseguir es cuál es ese derecho, cuál es esa tasa que se tendrá que abonar y los demás tributos correspondientes a la operación. Y la operación de clasificación aduanera va de la mano de lo que nosotros vamos a ver, que es la valoración aduanera. ¿Qué quiere decir valoración aduanera? Significa también, ¿no?, una operación en la cual se establecen principalmente cuál es ese valor de la mercadería en aduana. No quiere decir esto el valor de transacción, el valor de comercialización. Muchas veces vamos a ver que hay una diferencia, y esto principalmente lo vamos a ver cuando estemos con las prácticas, ¿no?, cuando hagamos un costeo de importación o de exportación, y ahí vamos a poder ver esta diferencia entre lo que es el valor en aduana y lo que es el valor de la mercadería en la negociación o en la comercialización. Por eso decimos que estas dos operatorias, tanto la clasificación aduanera como la valoración aduanera, van casi juntas, ¿no? Se tienen que considerar y se tienen que realizar de la misma manera, y me van a permitir, ¿sí?, establecer cuáles serán las bases imponibles sobre las que se van a aplicar esos derechos aduaneros o esas tasas que sean las que correspondan de acuerdo a la operatoria. Nosotros decimos, vamos a establecer con la valoración aduanera el precio de la mercadería en aduana. ¿Y por qué ese precio diferiría del precio de comercialización? Y quizás en una, decimos, compra internacional nos pueden haber financiado, y entonces el hecho de la financiación agrega la posibilidad de que me cobren intereses. El precio no es el mismo, no es el mismo el valor de la mercadería libre, ¿no?, esto le decimos un valor de contado, a un valor de financiación. Entonces ahí está actuando esta labor de valoración aduanera. ¿Qué más puede haber pasado? Bueno, que quizás por haber comprado en cantidades hayan hecho un descuento, y ahí tendremos que evaluar si principalmente ese descuento corresponde por una compra en cantidad o por alguna otra circunstancia, y considerará la aduana, ¿sí?, cada uno de estos distintos momentos o estas distintas acciones entre lo que nosotros decimos las partes contratantes, comprador y vendedor. El valor en aduana, ¿sí?, a mí me va a dar la base, decimos, imponible, y esa base va a ser diferente para una operación de importación
o para una operación de exportación. Cuando nosotros hablamos de una operación de importación, la base que me exige la aduana es una base CIF, ¿sí? CIF. Y esto habla de una regla internacional, ¿sí? Esa regla internacional es un Incoterms y esto significa costo, seguro y flete. Es decir, a partir de qué momento la aduana va a aplicar derechos de importación y tasas correspondientes a partir de esa base, ¿sí? El costo de la mercadería más todos aquellos gastos inherentes hasta que esa mercadería estuvo sobre ese medio de transporte internacional, el transporte internacional y el seguro, es decir, bueno, esto es una operación de importación. ¿Dónde está la mercadería? Arribando al territorio aduanero argentino. ¿Cuál es la base que se necesita para valorar aduaneramente? La base CIF. Ahí nosotros vamos a poder aplicar, si es que somos aduana o si somos importadores, ese cálculo para estimar cuánto tendremos que desembolsar por derechos y tasas para esa operación. Perdón. ¿Qué pasa con una operación de exportación? Bueno, en ese caso, la base imponible para la valoración aduanera será una base FOB. Y FOB es Free on Board. Entonces, todos los costos y gastos, y esto igual lo iremos viendo una vez que hagamos el módulo correspondiente a importación y a exportación y todo el proceso de los cálculos y la operatoria de costos. Pero para que ahora vayamos avanzando con estos dos conceptos, el concepto de valoración, decimos, es establecer el valor en aduana de esa mercadería, poder conocer esa base imponible sobre la que se van a aplicar los derechos y realizar los ajustes que sean necesarios para llegar a ese, ¿sí? A ese número. Entonces, para exportación dijimos FOB. FOB es Free on Board, todos los costos y gastos necesarios para que esa mercadería esté sobre ese medio de transporte que va finalmente a sacarlo hacia el exterior. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos haber comprado, ¿sí? Importamos, habremos comprado o podemos estar vendiendo, exportar, en una condición que no sea ni CIF ni FOB. Bueno, no importa, ¿sí? No es necesario. Esto es lo que requiere, ¿sí? Decimos, Dirección General de Aduana, a través de estos instrumentos legales que son el Código Aduanero, la aplicación del artículo 7 del GATT, que habla de la valoración en aduana de la mercadería importada, y esto dice, ¿no?, que la valoración en aduana tendrá la posibilidad de establecer cuál es la base imponible de acuerdo a los requisitos que proponga cada uno de esos países. Argentina tomó esto: CIF para importación, FOB para exportación. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Tiene en consideración, bueno, algunas cuestiones y principalmente lo que hace para la valoración de importación, establecer también unas metodologías. Y esas metodologías hablan de distintas formas de considerar esa determinación del valor en aduana. Y también establece dentro de este artículo 7 del GATT, ¿sí? Y nosotros decimos GATT es con doble T, es un acuerdo general de tarifas y precios que data de muchos años y que es base o pilar de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, ahí se establecen algunas cuestiones relacionadas a el vínculo, ¿sí?, o la relación entre las partes, siempre y cuando, decimos, esta relación no esté realizando algún tipo de modificación al precio de la operación. Habla también sobre algunas cuestiones con respecto a restricciones o factores que tendrán que considerarse en ese intercambio comercial entre importador y exportador. Y también me menciona estas distintas metodologías
que hablan principalmente de poder establecer el valor en aduana a través de 6 métodos, ¿sí? Y esos métodos, primero que nada, hablan de un valor de transacción de mercaderías idénticas o de un valor de transacción de mercaderías similares. Hay otro método que es el método deductivo, luego tenemos el método reconstructivo y finalmente otro denominado método de última instancia. ¿Y por qué, decimos nosotros, tiene estos métodos para el proceso de determinación de valor en aduana de la mercadería importada? Principalmente porque a simple vista no puede corroborarse ese valor de lo que nosotros denominamos la mercadería en aduana importada. Y a través de esta, ¿sí?, estructura que me da ese artículo del GATT, nosotros podemos ver de qué forma se resolverá y finalmente estará ahí establecido ese valor de la mercadería importada y se aplicará finalmente ese derecho de importación que corresponda. César, no sé si estás ahí disponible, si querés ir agregando o mechando alguno de los conceptos. Sí, ¿me escuchan bien ahora? No, Y yo No, escucho profe, bastante muy bajo. bajo. Sí. Capaz que si pongo mis auriculares puedo escuchar un poco mejor, pero así simplemente sí escucho bajito. A ver ahora, no sé. A ver. yo no le escucho si está hablando o no. Sí, yo tampoco, por eso no sé si está hablando o no, o está probando. Eso es. No Tal No, puedo vez está está saber. hablando, muteado. pero está muteado, claro. Ah. César, me dicen que estás muteado, a ver si nos escuchás. No. Bueno. Vamos a seguir y si se escucha ahí algo, volveremos sobre él. Entonces, ¿qué necesitamos para todo este proceso? ¿No? Nosotros decimos, bueno, estamos haciendo una operatoria de importación o de exportación. Sí o sí tenemos que clasificar la mercadería. ¿Para qué? Para que pueda, además de aplicarse cada uno de estos derechos u tasas o tributos que correspondan a la operatoria, tener información y poder identificarla a nivel internacional. Y además tenemos la posibilidad, si nosotros estamos haciendo una operación de exportación, saber cuáles son los beneficios que puedo solicitar. En esto que vamos a ver seguramente en la clase próxima de las políticas de comercio exterior, cuando nosotros somos exportadores, hay algunos beneficios que podemos tener sobre esa mercadería que estamos exportando. Entonces, esto principalmente tiene que ver con la operatoria de clasificación aduanera y, como decíamos, la valoración que se realizará, ¿sí?, por parte de esta subdirección, que también es la subdirección de valoración aduanera de la DGA y que me permitirá conocer el real, ¿sí?, el real valor de esa mercadería que estamos nosotros, en este caso, importando o exportando. Ahora, ¿para qué? ¿No? Nosotros tenemos que ver si es necesario hacer ajustes, y esos ajustes serán, ¿sí?, nosotros decimos en positivo o en negativo, sumándolos o descontándolos de acuerdo a lo que evalúa, ¿sí?, la aduana con respecto a esa información que está teniendo. Ahí estoy, ¿eh?
Ahí está, no sé, ahora yo escucho bien, pero no sé el resto, ¿eh? ¿Me escuchan? Perfecto. Se escucha mucho mejor. Sí, Sí, mejor. mucho mejor. Sí, Sí, bueno, dale. tuve que salir y volver a entrar. Había algo ahí que no. Bien, bien, perfecto. Bueno, Eh, nos comentanos lo que quieras, dale. no, nada, respecto del tema de la clasificación arancelaria. No sé si alguno de los presentes quiere hacer un intento de ejercicio, lo invito, así después lo comparte con el resto. Googleé AFIP arancel integrado. Y ahí, cuando ingresa, van a ir viendo, a medida que van viendo las distintas pantallas, la estructura de la nomenclatura del Mercosur. Van a entrar por las secciones, capítulos, elijan el capítulo que más les guste, la sección que más les guste, y ahí van entrando hasta el nivel de su partida regional. Ese es un buen ejercicio que pueden hacer ahora mientras estamos charlando. Y, por otro lado, como para darle una definición sencilla de lo que es la nomenclatura, si tenemos que identificar a una persona, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se identifican las personas? A través del DNI. Puede ser Bueno, una Número de opción. quill. bueno, Ujú. sí, DNI, número de quill. En realidad, el quill está formado ¿por qué? Por el DNI. El DNI, la posición arancelaria sería como el DNI de todas las mercaderías susceptibles de ser importadas o exportadas. Si ustedes juegan un poco en la nomenclatura, ahí en el arancel integrado de AFIP, van a ver que todo el universo, desde el reino animal, que empezamos por lo más básico, hasta la mercadería más compleja que se les puede ocurrir, hasta las obras de arte, la mismísima energía eléctrica tiene posición arancelaria, tiene su respectivo DNI. Y con el DNI de cada persona, ¿sí? Nosotros podemos, aparte de identificarla, nos proporciona datos de esa persona, ¿o no? Y depende si cuántas cosas tenga registradas en AFIP, en trámites a distancia y todo lo que tenga que ver con el gobierno, podemos tener más o menos datos. No sé Sí. a qué me refiero. Gobierno y no gobierno. Yo con el DNI de la persona puedo saber un montón de cosas de ella. Bueno, con el DNI de cada mercadería, con la posición arancelaria, nosotros también tenemos información respecto de ese tipo de mercadería. No solo desde el punto de vista tributario, ¿sí? No solo nos sirve para decirnos qué porcentaje de derechos de importación paga, qué porcentaje de derechos de exportación paga, cuánto tiene el reintegro, etcétera, sino que nos cuenta cosas de esa mercadería. Por ejemplo, si lleva una intervención previa, ¿sí? Por ejemplo, si lleva impuestos internos, ¿sí? Nos da datos, nos da información de esa mercadería. ¿De dónde nace todo esto? Bueno, hace muchísimos años atrás existían dos grandes nomenclaturas. Una era la NADI, nomenclatura arancelaria de importación, y la otra era la NADE, nomenclatura arancelaria de exportación. Físicamente se las identificaba como dos grandes libracos, ¿sí? Digo libracos porque clasificación arancelaria para los de comercio internacional es una materia filtro. Nosotros tenemos dos materias filtro, clasificación arancelaria y valoración. Entonces, cuando había que importar mercadería, se iba al tomo correspondiente a la NADI. Cuando había que exportar mercadería, se iba al tomo correspondiente a la NADE. La estructura era exactamente la misma, era muy similar. ¿Qué ocurre? Desde el año 82, ¿sí? Perdón, desde el año 92 la Argentina, a través de la inclusión en el Mercosur, bloque regional, adopta su propia nomenclatura, que es la que le acabo de contar hasta hace un ratito Ana, cuya
madre o cuyo origen es el sistema armonizado que se utiliza en Europa. Si ustedes piden una posición arancelaria de cualquier mercadería que viene de Europa, les van a dar hasta los 6 primeros dígitos. Después hay que terminar la clasificación para ajustarla a lo que es la nomenclatura del Mercosur. Y los equipos técnicos de la aduana están conformados, ¿sí?, de la misma manera que las secciones de la nomenclatura. ¿Qué quiere decir? Los ramos técnicos están divididos por especialidades. El ramo 1, animales vivos, ustedes van a ver que la gente que está en ese ramo son expertos en clasificación arancelaria de esa sección, con sus respectivos capítulos. Por lo general, como estamos hablando de animales vivos, los funcionarios suelen ser o ingenieros agrónomos, biólogos o veterinarios, ¿sí? Si vamos al capítulo 38, que son máquinas, ¿sí? Ahí los funcionarios, los verificadores, la mayoría son ingenieros, y así sucesivamente. Capítulo 30, químicos, vamos a tener en los equipos técnicos, bioquímicos y farmacéuticos. ¿A qué voy? Que cuando ustedes, ¿sí?, necesiten la intervención de un despachante de aduana, es sano y aconsejable que busquen a alguien que se dedique a el capítulo de las mercaderías que ustedes están importando. ¿A qué voy? Difícilmente el despachante de aduana de Volkswagen, ¿sí?, o de una automotriz esté ducho, tenga expertise en oleaginosas. ¿Se lo va a hacer el despacho? Sí, se lo va a hacer, pero lo que ocurre es que va a empezar a pedir mucha información porque no va a saber clasificar esa mercadería, ¿sí? ¿La va a terminar clasificando? Sí, pero no es su especialidad. También dentro de los estudios aduaneros hay despachantes que hacen de todo un poco, pero hay unos que se especializan en determinado capítulo de la nomenclatura. ¿Qué nos va a evitar dolores de cabeza? Porque así como bien les dijo Ana, una declaración aduanera inexacta, producto de una mala clasificación, es una infracción. Y las infracciones son punibles de multa. Ahora, dijimos que de la clasificación viene la valoración, ¿sí? Otro universo importante. También los equipos técnicos en valor en aduana están especializados en, por un lado, valoración de importación y, por otro lado, valoración de exportación. Y desde la adhesión de Argentina a la OMC, la noción de valor que se aplica para la importación es la noción de valor del GATT, ¿sí? En nuestro país está transcripta, nuestro país lo aceptó, digamos, en un todo, y está transcripta a través de la ley 23311. Ahí van a tener toda la noción de valor con los 6 métodos de valoración que les explicó hace un ratito Ana. Antes de la inclusión de la noción de valor del GATT, regía la noción de valor de Bruselas. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que la noción de valor de Bruselas hablaba de un valor teórico. Decían que era el precio que se estima pudiera fijarse entre una compraventa, entre comprador y vendedor, independiente unos de otros. La noción de valor del GATT es una noción positiva. Dice que es el precio realmente pagado por pagar, ¿sí? Aceptando el valor de factura. ¿Así nomás? No. Acepta el valor de transacción, el valor de factura, más o menos los ajustes del artículo 8. Y ahí empezamos, ¿sí? Esto es deducible, esto no, esto te lo acepto, esto no te lo acepto, y ahí empiezan los ajustes en más o en menos de la aduana para determinar lo que hace un ratito les explicaba Ana,
el valor en aduana o la base imponible de importación. Base imponible sobre la cual la aduana después le va a aplicar los derechos de importación. Pero eso lo vamos a ver después en costos. ¿Esta es la única nomenclatura? No. Hay diversas nomenclaturas en el mundo. Lo que ocurre es que tienen distintas finalidades. Por ejemplo, tenemos la famosa CUSI, que es la nomenclatura de usos uniformes del comercio internacional, con un objeto totalmente estadístico, ¿sí? Sirve para elaborar estadísticas. Después hay otras nomenclaturas que se usan en algunos países de Europa, con un criterio de clasificación conforme a la rama de industria en la cual estemos operando. Persiguen otra finalidad. En realidad, para la clasificación arancelaria en materia de comercio internacional, tenemos o el sistema armonizado para los países de Europa, o en el caso nuestro, la NCM, nomenclatura común del Mercosur. No sé si alguien, mientras yo estaba hablando, entró a la FIP y se fijó lo del arancel integrado. Sí, ahí mandé el link al chat. Bueno, habrás visto que a medida que entras a la sección, al capítulo, ¿sí? A la partida, se te van desplegando todo un universo de productos. No sé si llegaste a ver eso. Sí, sí, sí. Bueno, y si te corres, digamos, de la pantalla hacia la derecha, arriba, vas a ver un montón de siglitas, ¿sí? Que hacen referencia a los derechos de exportación, los derechos de importación extrazona, intrazona, reintegros, y después hay otras llamaditas que te van dando información de la mercadería. Ese es uno de los portales, digamos, ¿no? Es un portal que es de libre acceso. Después ustedes tienen portales de la nomenclatura que los actualizan en forma permanente con mucha más información, que son pagos, por ejemplo, RPAR, la guía práctica, Tarifar, son todas plataformas que están diseñadas, digamos, son empresas que se dedican al apoyo a la gente que está en comercio internacional. Pero ahí en Cibuses también, viste, está disponible, sí, y está bastante actualizado. Sí. Sí. Ahora, tal como les decía Ana también al principio, acá lo que vamos a tener es posición arancelaria de tangibles, mercadería, ¿sí? Mercadería, objetos físicos, para lo cual vamos a requerir un medio de transporte, vamos a requerir un embalaje, un envase, ¿sí? Algo que podemos tocar. No vamos a poder clasificar servicios. El servicio también es un objeto susceptible de ser importado o exportado. Lo que ocurre es que es un intangible, ¿sí? No tenemos un embalaje para el servicio. Ayer tuve con la gente de la Universidad de Quilmes un Zoom sobre estrategias de internacionalización. Y vino a dar la charla una funcionaria que es del Ministerio de Producción, que es, dentro del Ministerio de Producción hay una agencia que es la que reemplaza a la ex Fundación Exportar, que hacen todo el apoyo logístico para financiación, para ferias, ronda de negocios y demás, y hablaba casualmente el tema del comercio internacional de servicios, en especial la mayor producción que tiene Argentina en servicios, que es la parte de soft, ¿no? Y cómo se le complica a los exportadores de servicios todo el tema. Por un lado no tienen los dolores de cabeza que los exportadores de mercadería, ¿no? No tienen clasificación, no tienen flete, no tienen despachante de aduana, no lo necesitan, pero sí tienen toda esta cuestión del IVA. Parece que la FIP es implacable frente a las exportaciones de servicio respecto del IVA. Han presentado varias peticiones y demás como para que puedan de alguna manera desgravar el IVA por algún otro lado. Tengan en cuenta que cuando
ustedes exportan, ya sea mercaderías o servicios, el producido de esa venta se les va a acreditar en la cuenta que ustedes tengan aquí en Argentina, pero no en divisas. Sí, las divisas le ingresan al país, ¿sí? Al Banco Central, pero a ustedes como exportadores en su cuenta le ingresan pesos al tipo de cambio comprador, digamos al más bajo, ¿sí? Entonces ahí hay una un pequeño delay financiero que se les está ocasionando en estos momentos. Bueno, listo. No, por el momento, respecto de valoración y clasificación, eso solo. Respecto del TP, ustedes van a tener que clasificar no solo el insumo importado, ¿sí?, sino también el producto final exportado, a exportar. En todo caso, ahí nos avisan, nos escriben y los vamos orientando de cómo clasificarlo. Sí, igual esto que decíamos, ¿no? Cuando tienen que hacer esa presentación ahí en el trabajo práctico, bueno, nosotros los vamos a ayudar con esto que es el proceso, esa que decimos, una marcha sistemática que se realiza para clasificar la mercadería. Bueno, los vamos a ayudar porque no lo vemos acá como algo específico, o no lo realizamos como tarea la clasificación arancelaria, si bien, como bien vos decías, César, para nosotros, para la carrera de comercio exterior, es algo fundamental, ¿no? Clasificar y valorar son los dos puntos sobre los que estamos en cada uno de nuestros principales momentos en la carrera. Y la marcha también, sí, eso, la marcha sistemática, ¿no? clasificatoria. Exactamente. Y que no habla exactamente de una rave o un dancing, ¿no? Es una marcha que hay que seguir las reglas de interpretación, y finalmente podemos ubicar a ese producto que, como decía también César, a partir de estos distintos nomencladores que nosotros tenemos online, podemos ayudarnos, pero muchas veces se dificulta el encuentro de ese producto en ese lugar establecido o en ese lugar que corresponde. Acá nosotros estamos en un trabajo práctico, pero tiene que tener, ¿sí?, esta fundamentación como si fuera una operación de importación o exportación reales. No vamos a tener sobre nosotros a la Dirección General de Aduana viendo si hacemos o no una declaración inexacta, pero la posición arancelaria tiene que ser la que corresponda. Y también necesitamos, ¿sí?, otros conceptos que a veces un poco los estuvimos hablando en las clases anteriores, que es la determinación del origen, ¿sí?, y el poder ver la procedencia de la mercadería. Nosotros habíamos dicho que estos dos puntos, ¿sí?, tienen que ver también con una posibilidad de determinación de cuáles serán los derechos a aplicar, de poder conocer si existen o no algún tipo de beneficio, si es que nosotros estamos comprando o vendiendo mercadería desde o hacia un determinado lugar, y entonces tenemos que ver cómo se determina el origen de la mercadería, qué es lo que dice el Código Aduanero en ese artículo 14 respecto de cómo considerará esa mercadería. Primero que nada, lo que nosotros sabemos que la determinación de origen habla de la elaboración, ¿no? Es decir, dónde fue elaborada u obtenida. Entonces, esto me va a servir también en este proceso que nosotros decimos de clasificación y valoración. ¿Para qué? Para la determinación de esos derechos que me podrán indicar cuáles serán los que nosotros estaremos tomando para esa mercadería en cuestión en una determinada operación. No es lo mismo, ¿sí?, la mercadería que es originaria, por ejemplo, en nuestro caso, de alguno de los países miembros del Mercosur, a que la mercadería sea originaria de un país que no sea miembro de este proceso de integración regional. Entonces, vamos a tener que ver cuáles son esas características, poder determinar cuándo, ¿sí?, ese origen está siendo
de alguna manera determinado o simplemente está siendo confundido con algo que es el concepto de procedencia. Procedencia es el lugar desde donde ha sido despachado esa mercadería para su destino final. No es Sí, lo mismo. César, exacto, a ver, dale. No es lo mismo origen que procedencia. Si yo he puesto una mercadería originaria de la India, pero que proceda de Francia, entonces no estamos hablando de lo mismo. Esto es igual que, me estoy adelantando, pero ya lo vamos a ver. Envase o embalaje, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Ya vamos a ver que no es lo mismo. ¿Por qué es importante, ¿sí?, saber el origen y la procedencia, sobre todo el origen? Y porque desde que existen los procesos de integración y los bloques regionales, ¿sí?, existen también lo que se llaman las preferencias arancelarias, ¿sí?, que ya vamos a ver también cuando veamos costos cómo se calculan. Entonces yo puedo, acreditando origen de un producto, beneficiarme con una preferencia, con una rebaja arancelaria. Por eso es importante el tema de conocer el origen de la mercadería. Y hay criterios de origen, ¿sí? Y el Mercosur, ¿sí?, que ya después, cuando terminemos el tema de origen lo vamos a ver, tiene sus propios criterios de origen. Cuando hablo de criterios de origen es, bueno, ¿cómo sé yo si una mercadería es originaria o no de un determinado país? ¿Sí? Y ahí vamos a ver un poco cómo funciona este tema de las normas de origen, ¿sí? En principio nos dicen que si la mercadería es elaborada, producida, fabricada, criada, cosechada íntegramente con componentes, ¿sí?, propios de ese país, el cual la elaboró, la cosechó, la fabricó, y que ese país es el país exportador, el origen, ¿sí?, no cabe duda, es de este país exportador. ¿A qué me refiero? La soja argentina, no cabe duda que el origen es argentino, pues se cosechó, ¿sí?, se elaboró y se produjo en Argentina. El ganado vacuno holando argentino, no cabe duda que el origen es 100% argentino, ¿sí?, porque se crió, se gestó desde la Argentina, ¿sí? Pero no siempre todo es tan llano, tan lineal. Por eso, este es un caso, digamos, el más sencillo, el más fácil, ¿sí? Pero la gente que trabajó y que pensó todo este tema de origen, ¿sí?, siempre trabajó sobre dos universos o dos criterios. Por un lado, el que les acabo de decir, mercadería del 100% producida en un país, en el caso de la soja, trigo. Y el otro criterio, lo que le llaman la transformación sustancial, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? Acá ya la cosa se complica. Ya le vamos dando un grado de problemática al asunto. Acá interviene más de un país. En este caso, ¿cómo determinamos su origen? Bueno, por un lado podemos utilizar el criterio del valor agregado, ¿sí? Es decir, que esa mercadería es originaria de aquel país, ¿sí?, cuyos elementos le confieren a ese producto final el mayor valor agregado. En ese caso, no cabe duda, originaria del país que le confiere el mayor valor agregado. Vamos a suponer un mueble de estilo, ¿sí?, cuyo materia prima, la madera, ¿sí?, se extrajo aquí de los bosques o de las plantaciones misioneras de madera argentina.
Pero en la elaboración tenemos materiales que son importados. Pero resulta que la madera representa del mueble que es una mesa que más le guste, representa el 80%. Bueno, obviamente el mayor valor agregado es el 80% de la madera originaria de la Argentina. Ese producto es origen Argentina, ¿sí? Hay otro criterio, cuando la cosa se va complicando. Hay una lista taxativa de elaboración. Hay ciertos productos que tienen cierto grado de complejidad que ya están como predeterminados, publicados, ¿sí?, en portales públicos, donde ya tienen asignado su origen, ¿sí? No hace falta discernir mucho el tema, ¿sí? Según la posición arancelaria ya está determinado el origen, ¿sí? Y el último criterio, un poquito más complicado, es el famoso salto de posición arancelaria. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una mercadería, una materia prima, ¿sí?, clasificada por una determinada posición arancelaria. En el proceso utilizo en la elaboración, ¿sí?, otro ingrediente, otro elemento que lo mezclo, que a su vez tiene su respectiva posición arancelaria. Lo que ocurre es que A más B me da como resultado una tercera posición arancelaria, digamos un salto de posición arancelaria, ¿sí? Este caso, ¿sí?, yo lo utilicé hace muchos años en mi tesis final de licenciatura. Habíamos armado un fertilizante, ¿sí?, que era un fosfato cálcico, que se utilizaba para la fertilización de la tierra en el cultivo de soja en el Paraguay. Uno de los productos, un producto químico, era importado de Estados Unidos, ¿sí?, y el fosfato era 100% nacional. Lo que ocurre es que la sumatoria de A más B daba un salto de partida. El salto de partida le confería el origen a la Argentina de ese fosfato cálcico. Quien lo exportaba, ¿sí?, en su momento al Paraguay era Cargill. Lo exportaba para toda la producción sojera de Paraguay. Les dije recién que el Mercosur también tiene su propio régimen de origen, que no difiere mucho de lo que les acabo de decir, ¿no? Digamos, las normas de origen, de alguna manera, vienen dadas de nuestro, como nosotros decimos, nuestro organismo rector del comercio internacional, que es la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Argentina es miembro de ese organismo, y en la actualidad más o menos hay como casi 100 países que son miembros de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué dice Mercosur respecto del origen? Dice algo muy similar a lo que acabo de decir hace un ratito, ¿no?, que van a considerar productos originarios del bloque, ¿sí? Cuando hablamos del bloque es originarios de cualquiera de los países miembros, le hace Argentina, Paraguay, Uruguay o Brasil, y Venezuela, que está ahí ahora. Cualquier producto que haya sido elaborado, producido, fabricado o criado, ¿sí?, con materias íntegramente, ¿sí?, producidas, elaboradas o fabricadas en ese país, en cualquiera de los países miembros. ¿A qué voy? Acá, el origen, formando parte de un bloque comercial, no es origen Argentina, es origen Mercosur. Entonces, si nosotros no llegamos todavía a ver el proceso de integración, el esquema de integración, pero el Mercosur como unión aduanera, cuando sale a negociar, tiene que salir a negociar en bloque. Por eso hay normas y comités y protocolos de distintas especies dentro del comercio internacional del Mercosur que rigen para todo el Mercosur. Hablando en criollo, Argentina no se puede cortar sola, porque si no estaríamos dentro de una zona de libre comercio. No me quiero adelantar al tema, pero
el tema es así, digamos, si formamos parte de un bloque como el Mercosur, tenemos que movernos en bloque. Por lo tanto, la soja argentina no es origen Argentina, es origen Mercosur. Eso es lo que dicen las normas de origen del Mercosur, no lo digo yo. Pero a su vez, también da supuestos, ¿sí? Por ejemplo, la mercadería que se elabora a bordo de un buque factoría, ¿sí? Los buques pesqueros factorías, ¿sí? Cuya bandera sea bandera de alguno de los países miembros del Mercosur, esa mercadería que se elabora en ese buque de factoría es origen Mercosur, ¿sí? Eso está publicado en las normas de origen del Mercosur. Y tiene después, por ejemplo, supuestos para mercadería que no sea 100% origen Mercosur. En este caso, así como recién les dije los criterios de salto de posición arancelaria y demás, en el Mercosur habla que al menos, ¿sí? Tiene que tener, ¿sí? Un 60% de mercadería originaria del Mercosur para conservar origen. ¿Sí? Puede estar combinada, mezclada con otros productos de otro origen, sí, pero ¿sí? No menos de ese porcentaje. 60%, todo lo que se supera, 60% originario de los países del Mercosur son originarios del Mercosur. En caso contrario, no le van a otorgar origen. ¿Y qué es lo que me otorga origen? Sí, ¿cómo acredito yo origen? Con un documento que se llama certificado de origen, ¿sí? Si yo importo mercadería del Paraguay, de Uruguay o de Brasil, ¿sí? Por ser mercadería comercializada interbloque, originaria del Mercosur, no debiera pagar derechos de importación, ¿sí? 0% de derecho de importación. Así nomás alegremente, no. La tengo que acreditar ese origen. ¿Cómo lo acredito? Con el certificado de origen. Si yo exporto, ¿sí? Ganado argentino, soja, trigo argentino, miel, vino, ¿sí? Origen 100% argentino, al Paraguay, a Brasil, a Uruguay, el importador brasilero, paraguayo, uruguayo, para no pagar los derechos de importación en su respectivo país, me va a pedir a mí, ¿sí? Que le emita un certificado de origen. ¿Quién lo emite, el certificado de origen? El productor, porque dentro del certificado de origen va a tener que, en la elaboración del certificado, declarar ciertos procesos productivos, toda una serie de cuestiones técnicas más allá del valor, para acreditar que realmente esa mercadería fue fabricada, elaborada 100% en el país que dice que es. Ahora, ¿con eso es suficiente? No. Tiene que haber un organismo público con autoridad para, de alguna manera, oficializar ese certificado. En nuestro país es el Ministerio de Producción. El Ministerio de Producción emite certificado de origen. Cuando se presenta ante la aduana los papeles y documentos que ya vamos a ver, uno de los papeles que se tiene que presentar, o documentos, es el certificado de origen, que obviamente hoy por hoy es todo electrónico. Sí, y que tendrá diferentes estructuras de acuerdo a dónde lo vamos a presentar, ¿no? Porque en el caso de que, cuando nosotros presentamos un certificado de origen, cuando somos exportadores, y bueno, depende a dónde vamos a estar llevando esa mercadería, tendrá esa estructura de certificado. No es lo mismo, como decía César, enviar mercadería a otro miembro del Mercosur que estar enviando mercadería a Europa o a otro país. Entonces, tendremos que ver cuál es ese certificado. Y nosotros tenemos ahí después algunas clases que hacen mención a los documentos, ¿no? A los documentos comerciales que están presentes en lo que es el comercio exterior, y recordar que, como bien decimos, ¿no? Esto del origen, determinar el origen y que me permite ver si nosotros tenemos la posibilidad de aplicar o no una estructura de derechos o un sistema tributario correspondiente, o
estar atento a cuáles son las restricciones a importaciones o exportaciones, muchas veces el origen de la mercadería también va a estar incidiendo en lo que es la negociación internacional, ¿no? Porque hemos sabido de momentos en los que algunos distintos tipos de productos tenían algún tipo de restricción por ser, ¿no?, originarios de ese determinado lugar, ¿no? Cuando hablábamos de productos como productos naturales o del reino animal, que muchas veces hemos escuchado hablar, bueno, carne con carne vacuna, ¿sí?, que esté libre de aftosa, eso también está enmarcando el tema de la comercialización, de lo que es la negociación internacional, y que de acuerdo a el origen de esa mercadería va a estar permitiéndose ese otro país que ingrese o no. Entonces, no solamente decimos determinar el origen es a los efectos tributarios, sino también a efectos de poder aplicar las medidas o tomar las herramientas, los instrumentos necesarios para que nosotros veamos, ¿sí?, cuál es la actuación que se hará con respecto a eso, ¿no?, a esa información que nos brinda este certificado y que conforma lo que nosotros decimos uno de los documentos principales en cualquier operación de importación o exportación. Tienen que estar presentes, y entonces ustedes cuando hagan, ¿no?, este trabajo práctico donde están importando y exportando, tendrán que tenerlo en cuenta. Es decir, bueno, ¿cuál es la exigencia? ¿Qué le debo pedir a mi proveedor? Y primero que nada, esto en la negociación va a estar la factura comercial, pero también va a estar, ¿sí?, este certificado de origen, que es el que va a estar indicando, ¿sí?, ese punto desde donde se ha obtenido, se ha elaborado o se ha manufacturado esa mercadería que nosotros estamos adquiriendo. Sí, César, disculpa. No. Bueno, no sé si me acuerdo, César, que había quedado pendiente un poco ahí el tema de quizás ampliar o profundizar el concepto de zona franca. ¿Recordás que habíamos estado hablando un poco de las zonas francas de Argentina y cuál era su función, su característica? Pero, bueno, les había dicho yo también, les había comentado a los chicos que bueno, vos estabas con un trabajo correspondiente a este tema y quizás nos podrías ampliar un poco más ese concepto y cómo estamos hoy en Argentina con la utilización de las zonas francas. Sí, esto es el tema de zonas francas, es un concepto que viene ya de hace muchos años, ¿no? No son nuevas las zonas francas, si la vemos en la historia, ya en la época de los romanos ya existían zonas francas y puertos francos, que no es lo mismo, a veces se confunde el concepto de zonas francas y puerto franco. Conceptualmente, una zona franca para nuestro país, es una zona que no forma parte del territorio aduanero, ni el general ni el especial, ¿sí? Físicamente la podemos ubicar cerca de las terminales de carga, ¿sí?, o cerca de los centros logísticos de comercio internacional. Y la finalidad es que yo puedo tener en la zona franca depositada mercaderías, y dependiendo qué tipo de zona es franca, llevar a cabo actividades industriales con esa mercadería, por ejemplo, proceso de transformación, fabricación, fraccionamiento, elaboración de importar materias primas a una zona franca y después sacar un producto elaborado, ¿sí? Digamos, toda esa actividad industrial está prevista en lo que es una zona franca. ¿Cuál es la ventaja? Que mientras la mercadería, ¿sí?, esté ubicada dentro de esa zona franca, ya sea almacenada o sometida a un proceso productivo, la zona franca, como no forma parte del territorio aduanero, no está
dentro de lo que es la zona primaria aduanera, no hay control aduanero, digamos, no tengo presencia aduanera. No quiere decir que pueda hacer cualquier cosa ahí adentro, no. Y esa mercadería está libre, mientras está en la zona, el ingreso a zona franca, del pago de los tributos que graban, ya sea la importación como la exportación. A la espera de una posterior destinación, ya sea que la exporte hacia el territorio aduanero general, ¿sí? O la exporte para consumo con destino final al exterior, ya sea en el mismo estado en que la adquirí o a través de un proceso de transformación. ¿Cómo es el sistema, ¿sí? El régimen de zonas francas aquí en nuestro país? Hay una ley de zonas francas, ¿sí? Con un reglamento, y a medida que está a cargo, todo el tema de la habilitación de una zona franca está a cargo de la gobernación de la provincia en la cual esté o se quiera instalar una zona franca, ¿sí? En este momento nosotros tenemos varias zonas francas ya habilitadas, digamos, operando, operables, y otras que están en proceso de, digamos, ¿de qué? De que la gobernación de turno las habilite. En el mundo, por ejemplo, ¿sí? Como ejemplo tenemos zonas francas en la zona, en el continente asiático, ¿sí? Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, India, Malasia. En África tenemos zonas francas ubicadas en Egipto, en Liberia, en Marruecos, en Cabo Verde. En Medio Oriente tenemos zonas francas en Israel, Siria, en el Líbano. En Europa tenemos en Alemania, en Austria, en España, en Dinamarca, en Italia, ¿sí? Ahora vamos a ver una característica de la Unión Europea, de que esas zonas francas y también puertos francos no son comunitarios, ¿sí? Si bien están dentro de un país miembro de la Comunidad Europea, desde el punto de vista aduanero, no son comunitarios. Es como si fuese un país, una porción que no forma parte de la Unión Europea. Acá, en lo que es América del Sur, tenemos zonas francas en todo el Mercosur, ¿sí? Chile y Perú. En nuestro país tenemos dos tipos de zonas francas, ¿sí? Una que es netamente de almacenamiento, no puedo llevar a cabo ningún proceso industrial. Y después tenemos las zonas francas como la de General Pico, que está ubicada en la provincia de La Pampa, que es un verdadero polo industrial, ¿sí? Ahí no solo fraccionamiento, sino hay procesos de producción, ¿sí? Procesos de elaboración de mercaderías. A su vez, dentro de la zona franca, como les acabo de decir, al ser un polo industrial, un polo de producción, hay actividades conexas, ¿sí? Colaterales. Por ejemplo, empresa de transporte, bancos, empresa de seguros, obviamente, empresa de logística, despachante de aduana, ¿sí? Es decir, que para el caso particular de General Pico, ¿sí? El funcionamiento de esa zona franca en esa parte de la provincia le está dando trabajo directo e indirectamente, ¿sí? A una interesante parte de la población. Porque no solo tenemos estas actividades primarias como la de procesos industriales, bancos, despachante de aduana, transporte, demás, sino que obviamente por el tipo de actividad que realizan, ¿sí? Como todo polo industrial, tenemos establecimientos que están cerca de esa zona franca. ¿Qué es lo que ocurre cuando se instala cualquier establecimiento grande en cualquier provincia? ¿Sí? Sí o sí trae actividades colaterales que generan empleo, que generan trabajo. Respecto del resto de las zonas francas, la otra que podamos dar como zona franca importante es la de La Plata. Pero en La Plata no hay procesos industriales, solo de fraccionamiento. Otra es la de Quique, que está allá frontera arriba y al norte,
¿sí? Tenemos otras zonas francas en la zona de Patagonia. ¿Cuál es la ventaja como operador de instalarme en una zona franca? Que tengo ventajas impositivas importantes, ¿sí? Todas las empresas que están radicadas en ese polo, ¿sí? Polo industrial comercial, que es una zona franca, cualquiera de ellas que esté prestando servicios ahí, tiene importantes ventajas impositivas. Respecto de la carga tributaria que pagan cualquier empresa radicada en el continente, ¿sí? Es importante. Y a su vez tiene una importante rebaja de todo lo que es los aportes patronales y cargas sociales. Costo no menor hoy en día, ¿sí? En la espalda de cualquier empresario pyme, ¿sí? Los salarios y las cargas sociales. Esto no quiere decir que las personas que trabajan ahí ganan menos, ¿sí? O que no reciben los aportes de ley como los recibe cualquier trabajador de la zona continental. No. Lo que quiere decir que para el empleador, ¿sí? Paga menos, pero al empleado le va el mismo porcentaje. La diferencia está como subvencionada por el Estado, ¿sí? No le están, de alguna manera, no le están retaseando aportes a la gente que trabaja en la zona franca. No es así. ¿Qué ocurre con la mercadería de zona franca? ¿Sí? Si yo la ingreso, la voy a ingresar libre del pago de derechos de importación, ¿sí? Recién voy a oficializar la operación definitiva una vez que ya le dé una destinación definitiva. Mientras tanto está como en tránsito, de alguna manera para decirlo. Ahora, ¿qué ocurre con lo que acabamos de decir de origen? ¿Sí? Si yo elaboro mercadería 100% argentina y la envío a una zona franca, ¿qué pasa con el origen? Bueno, en algún momento el origen se perdía. No es origen Argentina, no es origen Mercosur. Mercosur, ahí le salió el cruce al Mercosur y dijo, no, de ninguna manera. A partir del protocolo, creo que 9, no me acuerdo, creo que 7 o 9, se determinó que la mercadería originaria del Mercosur, que va a zona franca, sigue manteniendo el origen del país en el cual se elaboró. Entonces Argentina, si Brasil, origen Mercosur. Hay todavía una serie de zonas francas en proceso de aprobación de su concesionario. El concesionario es como no el dueño, sino el que explota la zona franca, ¿sí? Que a su vez subalquila cada lote de la zona franca a quienes van a prestar sus servicios. Así más o menos funciona el sistema, digamos, de funcionamiento de una zona franca. Ahora, ese concesionario obviamente tiene ciertas obligaciones para con la gobernación, ¿sí? Y esa zona franca tiene que llevarse a cabo bajo determinadas prerrogativas que les da la gobernación. El predio tiene que estar dispuesto de determinada manera, los depósitos tienen que estar diseñados de determinada manera, los predios estos están cerrados, están cercados y vigilados. Si bien no hay presencia aduanera, pues no quiere decir que yo puedo traficar ilegalmente mercadería a la zona franca. No. Vigilancia... Sí, pero sí. Claro, la vigilancia está en el ingreso, ¿no? Esto que decimos, bueno, no forma parte del territorio aduanero, pero apenas termina, apenas uno traspasa de la zona franca para lo que es el territorio aduanero general, ahí encontramos, sí, el control aduanero, ahí estén sí. todas las enunciaciones de estamos en zona primaria. Al lado de la zona franca comienza lo que es la zona primaria del territorio aduanero y ahí sí está aduana. Aduana no puede estar adentro porque por ahí a veces
les queda también esa confusión. Bueno, pero si hacemos operaciones ahí adentro que no me las controlan, ¿puedo hacer cualquier cosa? No, hay un control documental, hay aduana, sí, decimos, que está informada de lo que se mueve como mercadería o como servicios o procesos industriales en esos distintos espacios, ¿sí? Acá en nuestro país, el decreto, creo 285 del 99, ahora no me acuerdo, es el que le otorga, que obviamente está basado en el protocolo de Mercosur, que no pierde origen mercadería en zona franca originaria de cualquier país miembro del Mercosur. Que antes sí pasaba. Antes pasaba, sí, antes pasaba esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre zona franca y puerto franco? Un puerto franco puede ser, por ejemplo, un free shop. Free shop es un puerto franco. Hay puertos francos también, por ejemplo, en la frontera con Uruguay, siendo para el lado de Salto, hay un puerto franco. Para el lado de Chile también, que no es una zona franca. Digamos, en un puerto franco cualquiera de nosotros puede entrar, ¿sí? Va y compra los productos clásicos que encontramos en un free shop. En una zona franca cualquiera de nosotros no puede entrar, no es algo que estemos habilitados y que realmente trabajemos ahí o desarrollamos nuestra actividad ahí, no es de libre acceso. Esa es la diferencia entre la zona franca y un puerto franco. En el resto del mundo también tenemos esta diferencia, ¿no? Puertos francos y zonas francas. Si les interesa más Perdón, una consulta respecto a eso. Sí. Respecto a los impuestos, ¿cómo los diferencio? O sea, ¿en los dos lugares tengo exoneración de impuestos o depende de qué tipo de impuestos estamos hablando? Porque, bueno. ¿De qué dos lugares? De la zona franca y del puerto franco. No. En ese caso, ¿cómo se diferencia? No, el puerto franco es el famoso free shop, donde vos vas a comprar tus productos, cuando vas a tomar el avión en Ezeiza, vas al free shop y compras tus productos libres de impuestos, ¿sí? Claro. Pero, bueno, cualquiera de nosotros no puede ir a una zona franca a comprar. Zona franca tiene otra finalidad, la finalidad de la zona franca son polos productivos, ¿sí? Donde se produce mercadería, para después salir a comercializarlo internacionalmente. Tienen conceptos y finalidades totalmente distintas. Si vos operás en una zona franca, por ejemplo, tenés una empresa de transporte que opera en una zona franca de La Plata o de General Pico, vos como empresario de transporte vas a tener beneficios impositivos respecto de los impuestos diarios comunes que pagarías por tu actividad en el continente. Claro, a su vez, exactamente eso. Sí, respecto a los impuestos, ¿cuál era? Eso, está bien. Claro, tenés ese tipo de beneficios. A su vez, si tenés empleados, ¿sí? Tenés una rebaja importante en tus aportes patronales, ¿sí? Y cargas sociales. Lo vuelvo a repetir, no quiere decir que a tus empleados les vaya a sus aportes jubilatorios y obra social menos dinero. No, el Estado te subvenciona la otra parte. Bien, acá con esto nosotros estamos dando, sí, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema informático que usamos, pero estamos dando ahí cierre y vamos a hacer un resumen, ¿no? De lo que venimos trabajando. Nosotros dijimos, bueno, tenemos definiciones de conceptos generales, ¿sí? De lo que es el espacio, ¿sí? Ese territorio aduanero, qué lo conforma, qué no lo conforma y cuáles son los distintos ámbitos en los que nosotros podemos dividir a ese territorio aduanero. Hablábamos de la zona primaria, la zona secundaria. Luego incorporamos a los operadores, ¿no? Esos sujetos activos que están dentro de cada una de estas operaciones de importación o exportación. Hablamos de la necesidad de determinar el origen y poder conocer la procedencia de las mercaderías y lo que ampliamos hoy con respecto a lo que es la clasificación arancelaria y la valoración.
nosotros estamos acá con estos distintos conceptos posibilitados para empezar a realizar lo que sería una operatoria, decimos, de importación o de exportación, poder estar en el comercio exterior y saber de qué se tratan estas negociaciones. Ahora, cada uno de estos distintos movimientos que nosotros hacemos cuando clasificamos y valoramos y también determinamos el origen, dijimos, algunos de ellos se van a hacer por parte de quien es el representante de importadores y exportadores, este despachante de aduana, en un sistema informático, ¿sí? El sistema informático actual es el sistema informático Malvina, que reemplazó al sistema informático María. Las siglas siguen siendo SIM, pero ¿qué me permiten? Bueno, hacer esas solicitudes, es decir, establecer esas declaraciones juradas donde se está de alguna manera haciendo, ¿sí?, la solicitud de destinación de la mercadería en una operación de importación o en una operación de exportación, que luego veremos también cómo se clasifican. Hasta ahora sabemos que es el ingreso o la extracción de mercadería de un territorio aduanero. Pero cuando nosotros hacemos, ¿sí?, esa, decimos, operatoria de ingresar esos datos ahí en el sistema informático Malvina, lo que luego vamos a obtener también es un documento, ¿sí? Ese documento que conforma lo que es la representación de esa operación. Y ese documento tiene este carácter, ¿no?, de declaración jurada y puede, ¿sí?, presentar una única opción, es decir, cuando nosotros hacemos una declaración jurada estamos admitiendo que todos los datos que están ahí son correctos. Por eso en cada uno de estos distintos avances que hace el despachante de aduana, donde va sumando, ¿no?, los datos de quién es el importador o el exportador, decimos, el destino o ese origen de la mercadería, cuál es la característica y ese código, esa posición arancelaria de la mercadería, y cada uno de estos distintos requerimientos para finalmente acceder a ese formulario, nosotros estamos haciendo una declaración jurada. Por eso decimos, somos responsables, y en este caso son los dos responsables, importador y exportador, que es el generador de la operación, y el despachante de aduana, que lo está llevando a cabo porque tiene expertise, porque es el que tiene conocimiento sobre lo que es la materia aduanera. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar principalmente relacionado a eso, ¿no?, cuando está haciéndose esa declaración, esa solicitud de destinación? Bueno, que ocurre, ¿sí?, en ese momento algo que nosotros denominamos un sorteo de canal, ¿sí? Bueno, nosotros solicitamos que esta mercadería que está ingresando, ¿no?, esta mercadería que estamos importando, ¿sí?, tenga un distinto destino, ya veremos cuál será, y entonces ahí, ¿sí?, cuando nosotros estamos aprobando esta solicitud, cuando estamos oficializándola, vamos a ver que se sortea un canal, y esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como el canal de control, ¿sí?, y esos distintos canales que vamos a encontrar, ¿sí?, van a estar identificados con colores. Hablamos de canal verde, canal naranja o canal rojo, y que, como decíamos, de manera aleatoria el sistema lo va a estar enunciando. Entonces, ¿cuáles son las características? En el canal verde nosotros vamos a ver que lo que se permite, ¿sí?, es retirar o despachar la mercadería sin más trámite que lo que nosotros decimos, ninguna revisión, ¿sí?, que esto que se ha hecho, ¿no?, la solicitud de destinación, ya está. Bueno, esa información que estaba ahí fue la que se consideró por la Dirección General de Aduana y salió canal verde. La mercadería puede ser retirada o puede ser despachada con su destino final. Y Una luego pregunta. tenemos el canal, dale. ¿Es un estilo de como lo que había en el aeropuerto, de un botón, o sea, de una máquina que apretás y ahí te sale el... Exactamente. Ah, ok. Ahí vamos con el ejemplo, ¿no? Que uno toca el botón y puede ser que le toque
control o que pase directamente. Bueno, esto es así también. Esto es lo mismo, nada más que al que tenemos quizás cuando ingresamos en Ezeiza es rojo o verde. Acá tenemos el rojo, el verde y el naranja también. Entonces, el verde dijimos, bueno, no, paso directamente, estoy habilitado. El naranja, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tener control de documentación. Y acá hay un tema especial, ¿no? Que César siempre pones el ejemplo. ¿Para qué lo utilizamos o para qué lo utilizan más que nada el canal naranja? ¿Qué tipo de documentación es imprescindible acá, no? Claro, el canal de selectividad, hay dos cuestiones. El de Ezeiza, yo puedo traer mi valija, cuanta mercadería me quiera traer y de distintos orígenes y procedencias y lo que más les gusta a ustedes, aprieto el botón, sale verde y listo, ¿sí? Es una cuestión más claro, de suerte. El semáforo de aduana que estamos hablando nosotros no es tan así. Dependiendo la posición arancelaria, a veces sale siempre el mismo color. A nosotros, no sé, en mi trabajo, capítulo 30, partida 3022, 3002, que son productos químicos, siempre sale al rojo, porque mercadería que lleva intervención previa de INAME, Instituto Nacional de Medicamentos. Si estoy trayendo material radiactivo, seguro me va a salir rojo. Naranja, si estoy trayendo mercadería originaria de Mercosur, me va a salir siempre naranja, porque hay control documental. ¿Y qué me van a pedir? ¿Qué les parece? ¿Qué documento, no? Claro, ¿qué documento vos estuviste hablando? ¿Un certificado de origen? Exacto. Exacto. Si me sale rojo, tengo verificación documental y física de la mercadería. Voy a ir con el vista de aduana correspondiente al ramo técnico que corresponda, como les anticipé, como les estaba contando hace un ratito, depende la posición arancelaria de mercadería. Vamos a suponer que yo esté trayendo animales vivos, capítulo 1, voy a ir con el vista de animales vivos y vamos a ver la mercadería y la documentación. ¿Qué documentación me va a pedir? Lo primero que me va a pedir certificado de SENASA, ¿sí? Y es muy probable que junto con el vista de aduana esté un verificador de SENASA. Y vamos a hacer la verificación física de la mercadería. Vamos a ir a ver el animal, a ver si es la especie, ¿sí?, de animal que estoy declarando y el estado de salud de ese animal. En el caso nuestro, que son drogas, bueno, voy con el equipo técnico de drogas, mira los certificados analíticos de origen, me pide la certificación del INAME, abrimos el embalaje y se verifica la mercadería, ¿sí? En el caso del naranja, me van a pedir certificado de origen. Pero el semáforo, ¿sí?, amarillo, verde, amarillo, rojo, tiene un color amarillo nuevo. No, naranja. Naranja. Tiene un color nuevo, que es el color morado, ¿sí?, que salió hace unos años atrás. ¿Qué ocurre si me toca el canal morado? Y estoy en problemas. ¿Por qué? Canal morado es cuando los muchachos de valoración no les gusta algo, ¿sí? Es para los casos de subfacturación, ¿sí?, o para los casos donde dicen acá puede llegar a haber, ¿sí?, algún fraude a una evasión. Entonces, en ese caso, ¡ping!, me toca canal morado y voy a revisión de valor. De la resultante de eso puede haber un ajuste de valor, una multa, una sanción, ¿sí?, o una posible suspensión del importador-exportador del registro de importadores-exportadores. Así como funciona este canal de selectividad.
¿Quién lo da? Y como decimos, perdón, como decimos siempre, digo yo, que la teoría dice una cosa y la práctica dice otra, porque si nosotros vamos a la teoría dice que este sorteo es aleatorio, y como bien vos exponés, no es tan aleatorio. Sabemos que determinados productos van a pasar sí o sí por canal rojo. Entonces, la instancia de aleatorio es algo para poner entre comillas, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me tocó una sola vez que, sabe Dios por qué, un canal verde en algo que nunca podía haber sido canal verde, ¿no? También que teníamos todas las certificaciones. Eran unas cepas de unas toxinas que venían de Estados Unidos con certificado de la FDA, ¿sí? Y venía refrendado por la DEA de Estados Unidos, miren lo que le estoy diciendo, prácticamente el FBI. El certificado tenía como 50 páginas. Eran unas cepas de toxinas, ¿sí? Peligrosísimas. Acá obviamente la gente, los científicos acá las usaban para experimentación en tumores. La liberaron a la Plaza Verde y es más, llegó puerta a puerta. Nunca lo pude creer que pasó. ¿Sí? Así que, bueno, fue una casualidad. A alguien se le escapó, qué sé yo. Igual teníamos toda la documentación, ¿no? Pero sí, pese a eso, a veces la selectividad. También he visto, acá nosotros le vamos a contar lo que académicamente corresponde, pero también le vamos a contar lo que pasa en la práctica. También he visto en el ramo técnico de exportación, porque en exportación también hay canales, que el canal, ¿sí?, se asigna a dedo, de repente, depende del amiguismo que tenga yo con el funcionario de turno, entonces, a través de cierto favor monetario, el funcionario de turno opera el sistema y sale canal verde. Yo lo he visto hacer eso. No, pero por eso que siempre decimos, ¿no? La teoría, nosotros le vamos a estar dando siempre todos los fundamentos legales, ¿sí? Lo que dice el Código Aduanero, lo que dicen las resoluciones de AFIP y a través de AFIP la DGA, bueno, dicen o enmarcan estas cuestiones, pero después en la práctica nosotros sabemos que hay algunas situaciones que se dan que no cumplen con eso, pero bueno, esto también es bueno que lo sepan, ¿no? ¿Cómo me tengo que manejar? Y bueno, yo me tengo que manejar con esta estructura legal. Ahora, ¿hay alguna chance, alguna posibilidad, alguna otra vía? Y sabemos que siempre sucede, ¿no? Entonces, la teoría es una cosa, la práctica es otra, y nosotros tratamos de darle las dos miradas para que ustedes puedan saber principalmente qué es lo que pasa en el comercio exterior. Y no es que estamos hablando solamente de nuestro país, no es que decimos, bueno, Argentina es algo especial, sobre todo con el cumplimiento de las normas y las leyes, bueno, no, pero esto ocurre en muchos de los lugares del mundo, entonces, para que sepamos, siempre nos vamos a estar basando en la parte de la formalidad y de la estructura de todo este régimen. Ahora, después veremos que pueden suceder algunas otras cuestiones y tendremos que considerarlo de acuerdo a cómo se dan, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Con qué vamos a arrancar la próxima clase? Vamos a empezar viendo las prácticas o las políticas o las prácticas desleales que tiene el comercio exterior y lo que son las políticas de comercio exterior. Entonces, si ustedes están haciendo el seguimiento del material bibliográfico que tienen disponible hasta ahora, que es el módulo 1, pueden ver que ya estamos avanzando más allá de la mitad. Entonces, tengan en cuenta si se pueden dedicar un poquito de tiempo, empezar ahí a ver de qué se tratan esas prácticas desleales y cuáles son los diferentes tipos de políticas que tenemos para aplicar en el comercio exterior, que es lo que vamos a estar desarrollando la semana que viene. No sé si les queda alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo van con el armado de los grupos? Algunos que quede sin grupo, que tenga algún inconveniente, que no se haya contactado.
recuerden que la última fecha que tienen es el próximo viernes, el 30, para ya tener definidos los grupos, ¿no? Quiénes son los integrantes y cómo van a estar trabajando. César había dicho, ¿no? Entre 4 y 5 que Sí. podían ser. Leí que alguien había mandado, sí, yo le transmití a César un mail sobre alguien que quería un grupo de 6. Eso no sé si fue aceptado o no. No, por lo general estamos pidiendo de 4 a 5, ¿sí? Traten de limitarlo a eso. Una consulta. Sí. Nosotros, ¿cómo informamos los integrantes? ¿Mandamos un correo al foro? O... Sí, en el aula ustedes tienen ahí el foro para la conformación de grupos y ahí tienen, sí, una estructura, poniendo el nombre de cada uno de ustedes, directamente nos llega a esa información. Bueno, y ahí Belén, gracias. Ahí Belén está diciendo, ¿no? Son 2, falta sumarse gente, vean los números, los contactos, se pueden unir. Profe, nosotros Ahí. tenemos una consulta, pero sobre el producto más que nada, porque el grupo ya lo tenemos conformado. O sea, no entendemos cómo hay que elegir el producto. El producto lo primero... dale. El producto puede ser cualquier producto que tenga un proceso industrial, ¿sí? De elaboración, pero que en ese proceso utilices un repuesto, un insumo, algo que utilices para la mezcla, si es un producto alimenticio, un producto químico, que sea importado. Vamos a suponer, no sé, te puedo dar un caso, que sea una exportación de vino Malbec. Todo el proceso productivo del vino, proceso industrializado, pero que en la elaboración el corcho lo importés, porque te conviene, porque la calidad de lo que está acá no te gusta, porque no tenés una provisión suficiente, X, no importa. El corcho es importado. Eso es un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Podés, te doy el caso de otros que he visto a lo largo de los años, yerba mate, ¿sí? Y el envase, porque iba, como era para exportación, le envasaban unas bolsitas de 1 kilo de una arpillera, y esa bolsita era importada. Sí, era un insumo importado. Otro caso que he visto, no me acuerdo si era el año pasado, sí, unas cremas del área de cosmética, y la tapita del envase la importaban. Eso es. Perfecto, ahí se entendió. Principalmente lo que tienen que elegir es el producto que luego van a exportar. Pero en ese proceso de exportación ustedes van a estar utilizando un insumo, ¿sí? O puede ser, como recién decía César, un envase que sea importado. Entonces, lo que podemos ver ahí en toda esa operatoria, en todo ese trabajo, las dos fases, ¿no? La importación y la exportación. Primero vamos a hacer la importación, pero ustedes lo que tienen que decidir cuando conforman el grupo es el producto ese final que van a terminar exportando, y después nosotros veremos a cuál mercado lo estarán enviando. Bueno, vi algunos ahí que se estaban comunicando, y que por ahí son 2 que se pueden sumar, o alguien que estaba solo también. Así que bueno, manténganse en contacto. Si no pudieron contactarse ahora, háganlo a través del foro correspondiente que tienen en el aula. Les vamos a dejar, sí, esto que hablábamos, le vamos a compartir para que puedan ver la estructura del nomenclador arancelario y lo puedan disfrutar un rato. Y nos encontramos, como decíamos, el próximo viernes. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias por haber estado. Hasta luego. Buen fin. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Buen fin. Gracias. Gracias, buen fin de semana.
Chao. Gracias igualmente a ustedes. Hasta luego.